La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se destacaron conflictos sociales similares en contra de un régimen anacrótico y opresor, como era la monarquía. Esta rebelión significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Durante el reinado de Luis XIV, de entre 1643 hasta 1715, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. El poder del rey y de la nobleza era la base de este régimen. Pero en realidad el Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria, que se agravó por el mal gobierno de Luis XV, y que tocó fondo durante el reinado de Luis XVI, gobernante bien intencionado, pero de carácter débil. El mantenimiento de un gran Estado absolutista demandaba mucho dinero, ya que existía un gran número de funcionarios en el gobierno y cada uno buscaba su propio beneficio. Se tenía que mantener un gran ejército permanente y la corte vivía rodeada de lujos. Algunos ministros de Hacienda trataron de encontrar una solución a esta crisis, pero sus medidas complicaron más la situación. Cuando los ministros de Hacienda trataron de buscar una solución, apareció un nuevo problema. Cuando enviaron tropas a América del Norte para defender sus posiciones territoriales antes del avance del gobierno inglés en la guerra de los Estados Unidos, la monarquía se endeudó mucho más. Las soluciones propuestas fueron: se recurrió al tradicional intento de aumentar los impuestos. Se trató de conseguir que la nobleza también aporte su correspondiente diezmo, medida que provocó la ira y oposición de esta última clase social, que estaba dispuesta a defender sus privilegios feudales hasta el punto de enfrentarla a la monarquía. Otra solución fue: para que no se empeorara su situación económica, la nobleza trató de acaparar más cargos en la burocracia estatal y además aumentó la explotación de los campesinos que trabajaban en sus tierras, exigiéndoles mayores contribuciones. Resumiendo todo este problema, se podría decir que la economía del país estaba arruinada. Los nobles, consecuentemente, sufrían dramas financieros. El clero no recibía el diezmo por parte del pueblo. La burguesía quería acceder a cargos públicos y los campesinos estaban cansados del poder feudal. La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la iglesia, sumaba unas 120.000 personas y poseía el 10% de las tierras de Francia, y no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y funciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado era la nobleza, integrada por unas 350.000 personas. Estos eran dueños del 30% de las tierras. Los nobles estaban eximidos de la mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Los campesinos les pagaban tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Tenían tribunales propios, es decir, que se juzgaban a sí mismos. El tercer estado comprendía el 98% de la población y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos financistas y banqueros que hacían negocios con el Estado, los artesanos, funcionarios menores y comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, muy pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El proletariado urbano vivía de trabajos artesanales y tareas domiciliarias. Finalmente estaban los siervos, que debían trabajo y obediencia a sus señores. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos sus impuestos. Hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Viendo la difícil situación económica que se asomaba, la nobleza exigió que se llamara Estados Generales para el tratamiento de una ley de impuestos. Cuando se reunieron los Estados Generales en 1789, la situación de Francia estaba sumamente comprometida, ya que el pueblo no soportaba más tan penosa vida y existía un gran descontento social. En 1789, en el 14 de julio, la burguesía se vio apoyada por un gran sector explotado por la nobleza, los campesinos, que en medio de una agitada multitud revolucionaria formada por hombres y mujeres, saturados de injusticias y de hambre,
se dirigen violentamente a la Bastilla, símbolo del régimen absolutista, donde funcionaba como cárcel de los opositores al sistema de gobierno, y la toman por la fuerza. Esta demostración atemorizó a los partidarios del antiguo sistema y sirvió para inclinar la balanza en favor de los revolucionarios, desplazando así del poder a los nobles y partidarios del absolutismo. Paralelamente se produjo en las zonas rurales un levantamiento de los campesinos contra los señores feudales, los cuales fueron asesinados y sus castillos saqueados e incendiados. A este movimiento social por la justicia y fraternidad de los hombres en 1789 se le conoce como el Gran Miedo. La Asamblea Nacional estaba formada por la burguesía. Inicialmente, para luchar contra la monarquía, lo hizo en forma unificada, pero en realidad la burguesía no era una clase social homogénea, sino que estaba dividida en la alta burguesía, banqueros, financistas, comerciantes, propietarios, y en la baja burguesía, formada por los profesionales, abogados y médicos, pequeños comerciantes y dueños de talleres. Cuando llegó el momento de decidir por la forma de gobierno, la alta burguesía apoyó a los girondinos, oriundos de la provincia de la Gironda, que querían llegar a un acuerdo con la monarquía e instaurar una monarquía constitucional, es decir, tenía una actitud moderadora respecto a los cambios políticos. Por otro lado, estaban los jacobinos, que tenían ideas más revolucionarias y de cambios radicales, con tendencia a la instauración de una república democrática, con derechos a la participación política y con la aplicación de medidas más equitativas para la repartición de la riqueza y la lucha contra el hambre popular. Dicho nombre proviene de que se reunían en asambleas llamadas clubes en un convento ubicado sobre la calle de San Jacobo. Los diputados de la asamblea decidieron eliminar los privilegios de la nobleza, se les obligó a pagar impuestos y se eliminó el diezmo a la iglesia. Pocos días después, la asamblea dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta proclamación se transformó en la síntesis de las ideas revolucionarias basadas en tres banderas: igualdad, fraternidad y libertad. A eso le interesaba la libertad para comerciar. ¿Para comerciar? A eso le interesaba la libertad para comercializar, la defensa de la propiedad privada y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El directorio eliminó la libertad política de votar a los más humildes, se eliminó el control de precios y se tomaron medidas que favorecieron a los comerciantes y El directorio eliminó la libertad política de votar a los más humildes, se eliminó el control de precios y se tomaron medidas que favorecieron a los comerciantes y especuladores. Consecuencias de la Revolución Francesa. 1. Se destruyó el sistema feudal. 2. Se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta. 3. Surgió la creación de una república de corte liberal. 4. Se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. 5. La separación de la Iglesia y del Estado en 1794 fue un antecedente para separar la religión de la política en otras partes del mundo. 6. La burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa. 7. Se difundieron ideas democráticas. 8. Los derechos y privilegios de los señores feudales fueron anulados. 9. Comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas. 10. Se fomentaron los movimientos nacionalistas. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los seres del hombre son las principales causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer una declaración solemne de los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes, para que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo puedan en cada instante ser comparados con el objeto de toda institución política y sean más respetados, para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora sobre los principios simples e incontestables, tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Esta Constitución consta con 17 artículos. Uno de esos artículos son: artículo número 8. La ley no debe estar establecida
más que las penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada. Otro artículo que se puede leer es el artículo número 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Estos artículos forman parte de los derechos del hombre que fueron decretados en la Asamblea Nacional Francesa en 1789 en agosto. Después de todo esto, así había comenzado una nueva era en Francia.